Fondo Monetario Internacional son los países. Son un grupo de potencias. A ellas se les pidió el dinero. Sus estatutos dicen que al pedirles, les cedes el manejo de la economía. Lo dicen de otra forma, pero esa es la realidad. El que va sabe eso. Macri sabía eso al irle a pedir la plata. Macri fue al fondo a pedir dólares para que sus amigos banqueros que habían venido a timbiar pudieran irse. Dicen que fue para pagar deuda vieja, que la plata que iban pidiendo era para pagar la deuda de Cristina. Pero la verdad es que ellos mismos y sus periodistas asociados ya aclararon en ese momento que no era así. Escuchemos a Marcelo Bonelli. Es inexplicable, inexplicable. Ahora, ¿por qué no alcanza el dinero, no? ¿Por qué siempre nos falta? ¿Es porque siempre tenemos que pagar deuda de la deuda que tomaron los anteriores? Claro, a ver, no, en este caso, el gobierno anterior lo dejó prácticamente sin deuda al país. Claro. O sea, que la deuda la armó el gobierno de Macri con la idea de esto de ir dosificando el ajuste. Obviamente esa estrategia no anduvo, fracasó, por eso ahora el ajuste, como se dice, machazo, ¿viste? De repente viene un día un hachazo fuerte, fíjate vos que este ajuste... O sea, pagar la deuda que tomó este propio gobierno, ¿no? Sí, cumplir, honrar eso. Tratar de... para honrar eso ahora desactivar la bomba de los LEVAC, que también, digamos... lo generó este gobierno. Marcelo Bonelli aclarando que no había dejado deuda Cristina. El mismo Duhovne, ministro de Economía de Macri, lo advertía. A ver. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Hace poco hubo una encuesta de analogías y hay un porcentaje altísimo de argentinos que cree que la deuda la tomó Cristina. Y acá tienen ustedes 2 testimonios de que Cristina no dejó deuda, que Argentina era el país más desendeudado del mundo. Luego empezaron a decir que en realidad habían heredado un déficit muy alto y que para cubrir ese déficit fueron pidiendo plata. Sin embargo, su INDEC, uno puede buscarlo, ese dato, decía que Argentina, cuando se fue Cristina, tenía un déficit del 3,9%, un poco más que el que exige la Unión Europea, un poco más solamente. Ahora Macri, al asumir, eliminó ingresos importantísimos al Estado, como por ejemplo las retenciones al trigo, que eran del 25%, al girasol, que eran del 20%,
al maíz, que eran del 25%, bajó las de la soja del 35 al 30% y prácticamente eliminó el impuesto a los bienes personales. Eso fue lo que hizo subir el déficit. Y eso está, digo, cualquiera puede buscarlo si no lo recuerda. Es Macri el que le saca los impuestos a los ricos y hace subir el déficit. Si su problema era el déficit, uno se pregunta, ¿por qué bajó los impuestos? Bueno, los bajó para ayudar a los suyos y porque no había un problema de déficit. El déficit que había de Argentina era fácilmente manejable. Macri se endeudó entonces de manera frenética hasta que no le prestaron más. Cuando no tenía más dólares, no debió ir al fondo. Nadie va al fondo. Debió defoltear a los privados. Decirle, mirá, no me alcanza más la plata. Vos tomaste un riesgo al prestarle a Argentina, yo voy a defoltear, voy a reestructurar, te voy a pagar menos y a más plazo. En vez de hacer eso, fue al Fondo Monetario Internacional, consiguió dólares para pagar la deuda y para darle a sus amigos para que se fueran, y ese día, se le entregó la llave al Fondo Monetario Internacional para que maneje la economía. Ese día. El plan que rigió desde que pidió el crédito en Argentina fue el plan del fondo. Y el plan que negoció Guzmán es el plan del fondo negociado y peleado por Guzmán. No fue en 5 minutos como hace Macri, sino que estuvo 2 años. Pero sobre la base estándar de los planes del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional dice cuánto podés gastar, cuánto podés emitir, cuál es la tasa de interés, cuál es el tipo de cambio. Eso, señoras y señores, es un plan económico. Para que se tenga idea de lo determinante del hecho actual y lo aberrante de la acción de Mauricio Macri. O sea, Guzmán y el fondo se sentaron con 2 posiciones distintas y empezaron a negociar. Es obvio entonces que lo que surja, que el resultado de eso nunca va a ser el ideal. No es un plan nuestro. No es un plan nuestro. Si Macri le firmó a las principales potencias, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Rusia, China, que componen el fondo, que a partir de ese momento ellos iban a manejar la economía. Entonces Guzmán negoció, y es lógico, es obvio que ese plan no conforme, porque es el plan de ellos. Está basado en el plan de ellos. Pero eso lo decidió Macri. Eso lo decidió Macri. Y no hay otras salidas. Como decía recién, el comunismo de Rusia y China solo habita en Infobae. No son comunistas, son capitalistas y están dentro del fondo. Nunca, nadie, jamás en la historia repudió una deuda con el fondo. Hubo atrasos, pero esos gobiernos luego se sentaron y negociaron y le pagaron al fondo, dijo el, porque no hay lugar para el default. No entraría $1 más. No haríamos, no sé, por ejemplo, el negocio ese que trajo Pichot, 8.000 millones de dólares de hidrógeno verde, no lo haríamos más. No haríamos la represa de los chinos, no tendríamos los negocios de los rusos, no vendrían los ingleses, no entrarían dólares del Banco Mundial que entran todos los años para ayuda social, no entrarían los dólares del BID que entran todos los años para la obra pública, las empresas no podrían renegociar los casi 50.000 millones de dólares que deben, no podríamos importar piezas para armar autos, para armar heladeras, para armar televisores, para armar computadoras. No se puede. Es injusto, es horrible, pero no hay otra salida. Ahora eso lo dejó Macri. Ese nivel de compromiso lo dejó Macri. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora bien, Máximo, que sabe todo esto, no pide un default. Máximo no pide un default. Máximo pide cambiar la negociación. ¿Sí? Lo vino diciendo durante estos 2 años. Él decía, yo hubiera negociado distinto, yo quiero negociar distinto, y qué sé yo. Desde el lugar que tiene, que son Cristina y Máximo, los aportantes de la mayor parte
de los votos en 2019, por lo tanto tenía legitimidad para opinar. Ahora, la verdad es que la negociación duró un montón, terminó sobre la hora cuando se acabaron los dólares, y no se consiguió algo mejor. No se podía haber negociado más duro, puteándolos, qué sé yo, sí, y eso hubiera servido también para que quede claro que la cagada la hicieron ellos y no nosotros. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el acuerdo es por lejos el más benigno de todos los que se hicieron en los últimos años con todos los países. Es así. Obviamente que lo que estoy diciendo es opinable. ¿Sí? Hay que leerlos todos y verlos. Yo creo que por lejos es el más benigno. La economía tiene dos problemas desde hace rato: la falta de dólares y la inflación. Esto ayuda en la falta de dólares y creo yo que va a bajar la inflación de a poco. Ahora, siempre la baja de la inflación restringe el crecimiento. Son antagónicos la inflación con el crecimiento. Pero el principal problema hoy es la inflación, no el crecimiento. Crecimos 10% este año. No podemos seguir viviendo con un 50% de inflación anual. Hace 6 años que tenemos 50% de inflación anual. Yo creo que la derrota en las elecciones te la asegura el 50% de inflación anual. Eso es lo que te asegura una derrota en las elecciones. Eso es lo que te asegura una derrota en las elecciones. Yo creo que vamos camino a perder las elecciones si no bajamos la inflación. Y ahí es donde en algún punto se alinearon los planetas con el fondo. Este plan tiene posibilidades, o más posibilidades que lo que veníamos haciendo, de bajar la inflación. Dejémoslo claro. No podemos no bajarla. La inflación hay que bajarla. ¿Puede fracasar todo esto y en poco tiempo estar renegociando y sufriendo? Sí. 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 Por eso decir esto va a fracasar, bueno, sí, tiene bastantes posibilidades, claro. Si vos estabas en el borde del precipicio y estás agarrándote para no caerte. Es posible, pero las otras opciones son peores. ¿Puede que crezcamos menos? Sí. Habrá menos gasto, menos emisión, tasa de interés más alta. Siempre pueden pasar cosas malas si estás sobreendeudado y entregás el manejo de buena parte de la economía. Pero eso lo hizo Macri. Hay un factor político en todo esto que no se puede soslayar. El kirchnerismo fue la mejor herramienta para vencer a la derecha en muchos años, no solo para ganarle elecciones. Cuando digo para vencer, digo para ganar y gobernar, para sacarles el poder, para tener el poder nosotros, para dar derechos. Y es cierto que esto que se está haciendo, esta reafirmación de la entrega de soberanía que hizo Macri, y hoy se suscribe, pone en peligro ese andamiaje de ideas y voluntades que es el kirchnerismo. Pone en peligro ese legado por el que tanto luchamos. Ustedes que me escuchan, tantos militantes, y yo saben que he luchado por ese legado y he dejado jirones. Todos lo saben. La salida de Máximo, no exenta de riesgos, que hoy genera tanta zozobra, intenta convertirse en una posibilidad de contener a ese núcleo duro que hoy se ve defraudado y puede irse por izquierda o por derecha. Lo que hace Máximo es política. Lo que muchos le reprochan es que si esta jugada pone en riesgo el acuerdo, Argentina puede pasar por todos esos pesares que resumí. Esa es la contradicción que hay acá. Es muy factible que a partir de ahora haya una serie de reacomodamientos en la política argentina que vayan definiendo distintas líneas internas dentro del frente. Los acontecimientos formatean la política. En unos meses todo estará más claro, la llegada de Lula, si todo va bien, también jugará en el tablero local. Lo importante es jamás perder de vista que el enemigo es la derecha. La derecha espera y está al acecho. Y es el enemigo, porque nos hace daño, porque encarcela a los dirigentes, porque los persigue, y todo eso lo hace para sacarte los derechos a vos. Es con ellos con los que tenemos que enojarnos. Es con ellos con los que tenemos que enojarnos. Luchemos, cada uno con su estrategia, para que no vuelvan nunca más. Buenos días.
Esto es Navarro 2023. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activa la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.